Hermanos y amigos que nos siguen a través de las redes sociales, para el hermano Pizarro y para mí es un placer poder estudiar una lección más con ustedes. En esta semana estaremos estudiando la lección número 5. Es una lección muy interesante, muy importante, titulada Cristo en el Santuario. Es una lección que debe ser bien interpretada, debe ser bien entendida. De hecho, esta doctrina del santuario es una doctrina exclusiva de los adventistas. Es una lección, es una doctrina singular. Por lo tanto, nos vamos a proponer con la ayuda de Dios que usted pueda entender esta lección lo mejor posible. La Biblia es un libro que de Génesis y Apocalipsis habla de las cosas conocidas para irse a las cosas desconocidas. Así lo hicieron los profetas, hablaban de cosas que sus contemporáneos conocían. Jesús tampoco habló ajeno a su tiempo, hablaba de cosas que ellos conocían. Por eso, al hablar del santuario, primero tenemos que entender qué es el santuario. Y si usted lo entiende, podrá entonces entender el ministerio que Cristo está realizando hoy por nosotros en las naciones celestiales, en el lugar santísimo del santuario celestial. Cuando usted entiende el santuario terrenal, que no se puede discutir, todo el mundo lo de esa época lo vieron, es historia, nadie lo puede discutir. El santuario terrenal, entonces, así como existió un santuario terrenal, también un santuario celestial, porque esa es la figura del verdadero. Cuando usted entiende el ministerio que realizaban los sacerdotes en el santuario, entonces entenderá el ministerio que Cristo realiza en el santuario celestial. Cuando usted entiende la importancia de los corderitos que ellos sacrificaban, esa sangre que derramaban, como dice la Biblia que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado, entonces usted entenderá el ministerio que está realizando Cristo, el Cordero de Dios, que derramó su sangre por cada uno de nosotros. Así que decía que la Biblia habla de lo conocido para llevarnos a lo desconocido entonces. Así que con esto en mente nos proponemos entonces presentar esta lección que nos habla acerca del santuario, que esperamos que las personas que ven este video lo puedan entender. El versículo de memoria, el versículo para memorizar, se encuentra en Filipenses 2, 9 y 10. Y nos dice, Dios también lo exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, de los que están en los cielos y en la tierra, debajo de la tierra. Aquí la Biblia está hablando de la forma como Cristo se humilló, que se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Como se humilló hasta lo sumo, también el Padre lo exaltó hasta lo sumo. Esa palabra que aparece aquí, la palabra exaltó, procede de una palabra que significa sobre, levantar. La palabra sugiere una exaltación por encima de todas las demás cosas, una elevación por encima de todo. Así que entonces, la exaltación de Cristo fue la recompensa de su humillación. Así como Cristo se humilló hasta la muerte, muerte de cruz, de igual manera el Padre lo exaltó hasta lo sumo. Podemos decir, sin temor a equivocarnos, que la exaltación de Cristo es absoluta y que su señorío es universal. Pues dice, para que en el nombre de Jesús toda rodilla se doble. Hasta que nosotros no entendamos la soberanía de Cristo, no nos vamos entonces a humillar como debemos hacerlo. No vamos a ver nuestra fragilidad. Pero a medida que nosotros entendemos la soberanía de Cristo, podemos entender entonces nuestra fragilidad.
podemos entender que Él merece reverencia, que merece toda honra y que merece toda gloria. Pasamos a la parte del domingo, donde nos habla del sacrificio supremo. Nosotros debemos estudiar cada vez más acerca del sacrificio de Cristo. Mientras más estudiamos acerca del sacrificio de Cristo, nuestra fe se aumenta, porque así entendemos el sacrificio que Él hizo por nosotros y entendemos todas las cosas que Él quiere que nosotros hagamos, y también vemos cómo nuestra salvación está asegurada por medio de su sacrificio. Para salvar a los humanos que estaban perdidos, se necesitaba algo más que la ley. La ley, aunque fue dada por Dios, pero no podía salvar. Entonces veamos en la forma como Cristo nos salvó a través de su sacrificio supremo. Leemos aquí en Romanos 8:3. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo a semejanza de carne de pecado, a causa del pecado, condenó el pecado en la carne. Repetimos otra vez, a modo que otro pueda entender bien. Un versículo no muy fácil de entender. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó el pecado en la carne. Dios, Cristo, en su forma así divinamente, no podía venir a morir por nosotros, los humanos. Fue necesario entonces que Cristo se hiciera humano, que Cristo tomara la forma humana, y así en la forma humana Cristo venció el pecado. De manera que Dios condenó el pecado a través de la naturaleza humana de Cristo. Entonces, por eso nosotros leemos en Hebreos 2:14, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por la muerte a que tenía el imperio de la muerte, es a saber, el diablo. Repito, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por la muerte a que tenía el imperio de la muerte, es a saber, el diablo. Por eso entonces Cristo tomó la forma humana y humanamente venció, no dependió de la divinidad para vencer. Dejando dicho entonces que usted y yo, que somos humanos, podemos vencer cuando dependemos de Dios, cuando nos vivimos una vida subordinada a Él, como lo hizo Jesús. Y qué interesante es que nosotros podamos entender que ese Cristo supremo, que se hizo humano y murió, según los versículos de 1 Timoteo 1:17 y 6:16, hoy es inmortal, es el único sabio Dios, merece honra por los siglos de los siglos. Es el que habita en luz inaccesible, a quien nadie puede ver. Que esto nos garantiza a mí y a usted que si nosotros somos fieles a Dios, también un día Él nos va a dar la inmortalidad en ocasión de la segunda venida de Cristo. Dios quiere dar la inmortalidad a todos los justos, a todos los creyentes, a todos aquellos que le buscan de todo corazón. Por eso dice la Biblia en 1 Corintios 15:53, pero cuando esto corrupto se ha vestido de incorrupción y esto mortal se ha vestido de inmortalidad, entonces de la palabra escrita, sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Qué bien que nosotros un día, cuando Cristo venga, de la misma manera que Él estuvo muerto y venció, resucitó y hoy es inmortal,
Usted y yo también, si obedecemos, si estamos en el sepulcro, Él nos va a resucitar ya con cuerpo glorificado. Y si estamos vivos, nos va a transformar, nos va a transformar. Entonces nosotros seremos seres inmortales. Por eso, y dice, oí de una voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Dice que Él estará con ellos como su pueblo, Él estará con ellos como nuestro Dios, nosotros seremos su pueblo. Y aquella palabra que debe motivar a todos los seres humanos. Y ya no habrá más muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor, porque todas esas cosas pasaron. ¿Cuántas personas no estarán llorando ahora? Ahora hay llanto a granel. ¿Cuántos no estarán muriendo en este mismo momento? ¿Cuántas personas no estarán pasando por dolores difíciles? Mas no habrá entonces ni llanto, ni tristeza, ni clamor, ni dolor, porque todas esas cosas pasaron. Así que esto debe motivar a nosotros. Y saber que el supremo sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario fue para darnos vida eterna, y un día, por su misericordia, llegaremos a ser seres mortales o inmortales. Así como Él, desde que tomó la naturaleza humana, ya era mortal y hoy es inmortal, usted y yo, seres mortales, también en su segunda venida, nosotros seremos seres inmortales. Pasamos entonces a la parte del lunes, el Cordero de Dios. Y el versículo, aquí aparece un versículo muy conocido por todos los estudiosos de la Biblia, que está en Juan 1:29. Y al siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él, y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El lenguaje sacrificial de Juan está tomado del Antiguo Testamento y señalaba las diferentes funciones del Cordero. Nosotros vemos entonces las diferentes funciones del Cordero. Vemos que en Levítico, en el libro de Levítico, es el Cordero del santuario. En Apocalipsis 5 habla del Cordero vicario. En Isaías 53, allí encontramos el dócil Cordero. Ese que dice, allí dice que él como oveja fue llevado al matadero y que delante de su trasquilador enmudeció y no abrió su boca. Pero nosotros también en Éxodo 12 encontramos entonces el Cordero Pascual. Así que ese Cordero que Juan señaló, he aquí el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. La palabra pecado, hamartía, literalmente no dar en el blanco, falla, ofensa, culpabilidad, maldad. Pero qué bien que en Juan 1:7, primera de Juan 1:7, nos dice, pero si estamos en luz, si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión uno con otro, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Ese Cordero que Juan dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. ¡Qué bien! Que más que eso Cordero que la gente, que el sacerdote sacrificaba diariamente, y que ellos a través de la fe, ese Cordero que representaba el verdadero Cordero que un día venía a morir, ese Cordero vino y murió por nosotros, y hoy su sangre nos limpia de todo pecado. Y nosotros podemos ver, según el libro de los Hebreos, que el ministerio de Cristo en el santuario celestial supera el ministerio que se realizaban los sacerdotes levíticos. Aquí en la parte del martes nosotros estudiamos nuestro sumo sacerdote. Aquí que habla de nuestro sumo sacerdote, usted que lee la Biblia
y que usted ve el trabajo que realizaban los sacerdotes antes. O sea, los sacerdotes eran los mediadores entre Dios y el pueblo, eran los representantes de Jesús, eran sombra de Jesús que iba a venir. Hoy nosotros vemos cómo el ministerio de Cristo, este sacerdote supremo, su ministerio supera los sacerdotes levitas. ¿De qué manera? Llegaba el tiempo cuando esos sacerdotes envejecían, enfermaban y morían. Ahí terminaba su ministerio. Pero el ministerio sacerdotal que Cristo realiza en el santuario celestial dura para siempre, porque Cristo es eterno, Cristo es inmortal. Como Él es eterno, es inmortal, por lo tanto, es sacerdote para siempre. También Cristo hace lo siguiente: ellos no podían salvar a las personas, al contrario, tenían que ofrecer sacrificio por ellos y por el pueblo. Tenían que ofrecer ofrenda, primero por ellos y entonces por el pueblo. Cristo no tiene que hacer eso, porque dice aquí la Biblia acerca de Cristo, por lo cual puede salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. O sea que Cristo puede salvarnos, mientras que ellos no pueden salvar. Ellos también eran seres pecadores, llevaban la naturaleza del pecado, mas Cristo es santo e inocente. Cuando la Biblia habla aquí de que Cristo es santo, no quiere decir que ellos no fueran santos. Ellos eran santos porque Dios lo había santificado. Pero Cristo, la santidad de Cristo es inherente. Cristo es santo porque lo es. Su naturaleza es santa. Entonces, Cristo era santo e inocente. Ellos también llevaban la mancha del pecado. Cristo, nuestro sacerdote supremo, entonces, era sin mancha y apartado del pecado. Los sacerdotes tenían que ofrecer, ellos entraban cada año al lugar santísimo con la sangre del macho cabrío. Mas Cristo entró una sola vez para siempre por el sacrificio de sí mismo, con su propia sangre. Así que es notable la diferencia entre el sacerdocio levítico y el sacerdocio de Cristo Jesús. Por eso entonces es que dice la Biblia, teniendo tal sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios. Y dice entonces que debemos llegarnos confiadamente al trono de la gracia para hallar misericordia y gracia para el oportuno socorro. Y note la diferencia entre los sacerdotes levitas y el sacerdote que estamos hablando aquí, el verdadero. Dice Hebreos 4:15, porque no tenemos un sumo sacerdote que nos pueda compadecer de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Qué interesante. En primer lugar, debe alegrarnos saber que tenemos un representante de la raza humana en las mansiones celestiales. Segundo, tener alguien que nos comprende. ¿Por qué? Hay dos formas de comprender y Jesús por cualquiera de las dos nos comprende. En primer lugar, hay una forma de comprender por empatía. Jesús como humano nos comprende por empatía, porque cualquier cosa, por cualquier problema, no importa que estemos pasando, ya Cristo lo vivió primero. Así que nos comprende por empatía. Y si estamos atravesando por alguna situación, quizás cometemos algún desliz que Cristo no cometió, entonces nos comprende por piedad. Él es piadoso.
Sí, que este sumo sacerdote que está intercediendo por nosotros en las naciones celestiales, su ministerio es diferente, repito, superior al ministerio que realizaban los sacerdotes en el santuario terrenal. La parte del miércoles habla de nuestro intercesor. Esa es la parte que vamos a estudiar el miércoles, nuestro intercesor. ¡Qué bien que nosotros tenemos a alguien intercediendo por nosotros en el lugar santísimo! Aunque el pecado había acarreado una gran brecha entre Dios y la humanidad, la muerte sacrificial de Cristo entonces nos lleva a Dios nuevamente. Y por eso podemos leer en Hebreos 9:24, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano figura del verdadero, sino en el mismo cielo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. ¡Qué bien! Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano figura del verdadero, sino en el mismo cielo para presentarse ahora por nosotros ante Dios, para abogar por nosotros, para interceder por nosotros. Eso es lo que Cristo está haciendo allí ahora, confesando nuestro nombre delante del Padre y delante de los ángeles también. Hebreos 7:25, por lo cual puede salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. ¡Qué bien! Que Cristo puede salvar a los que por él se acercan a Dios y vive siempre para interceder por nosotros. ¿Entiende usted ahora la diferencia entre el ministerio de Cristo y entre los sacerdotes en el santuario terrenal? Venía el tiempo cuando su ministerio terminaba, cuando ellos morían, pero Cristo vive siempre y vive para interceder por usted y por mí, para abogar por usted y por mí. De ahí un pasaje muy conocido, 1 Timoteo 2:5, porque hay un Dios y un mediador entre Dios y el hombre, Jesucristo hombre. Así como los sacerdotes terrenales mediaban entre los hombres y Dios, Jesucristo entonces está mediando entre nosotros y Dios, es nuestro intercesor. Y un pasaje que usted conoce muy bien como lector de la Biblia está en 1 de Juan 2:1. Hijitos, estas cosas os escribo para que no pequen. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Fíjese bien, que el mandato que Cristo nos da es no pecar, no comprar el pecado. Pero si alguno hubiere pecado, o sea, como somos humanos, como llevamos la naturaleza humana, o sea, de la misma forma que Adán y Eva no estaban obligados a pecar, aunque tengan la posibilidad de pecar, usted y yo, como humanos también, no estamos llamados a pecar. Pero como llevamos la naturaleza humana, si pecamos en contra de nuestra voluntad, entonces abogado tenemos para con el Padre, que es Jesucristo el justo. Y me gusta mucho, hay que reseñar, hay que destacar, cuando la Biblia dice, pero si alguno hubiera pecado, porque yo quiero decirles a ustedes que verán este video, que nunca hubo, ni hay, ni habrá ofrenda por el pecado voluntario. Al contrario, la Biblia dice, porque si pecásemos voluntariamente, ya no es nuestro sacrificio por el pecado. Dice que solamente queda una horrenda expectación de juicio para los que pequen voluntariamente. O sea, porque Dios no entiende, Dios desconoce el pecado voluntario. Eso no, según la Biblia, nosotros no debemos pecar voluntariamente. El pecado debe ser en contra de nuestra voluntad. De hecho, dijimos hace un momentito que el pecado, la palabra pecado, la palabra martea, significa errar al blanco. Usted tira a pegar y falla, pero tiró a pegar. No que usted desde el momento, usted desvíe la bala para no pegar intencionalmente.
Por eso es que Pablo dice, porque lo que hago no lo entiendo. Porque el bien que quiero no lo hago, más el mal que no quiero esto hago. Entonces usted entiende que Pablo pecaba en contra de su voluntad. Así debe ser. Y para estos que pecan en contra de su voluntad, tenemos abogado que es a Jesucristo el justo. Y hay un pasaje que yo quiero que ustedes presten mucha atención. Estamos estudiando aquí Cristo, nuestro intercesor. Este Cristo que está intercediendo por nosotros, ¿sabe lo que dice la Biblia? Voy a repetir un pasaje que cité. La Biblia dice en Hebreos 9:24, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el mismo cielo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. ¿Qué es lo que Cristo está haciendo allí? Cristo está confesando nuestros nombres delante del Padre y delante de los ángeles. Ahora mire lo que dice la Biblia aquí en Mateo 10, 32 y 33, entre otros pasajes. Cualquiera pues que me confesare delante de los hombres, yo le confesaré delante de mi Padre y delante de los ángeles del cielo. Y cualquiera que me negare delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. ¿Qué significa entonces confesar a Jesús delante de los hombres? Confesar a Jesús delante de los hombres es decirle a ellos que Cristo murió por nosotros, que Cristo vuelve por segunda vez, que debemos prepararnos para irnos con Él. En otras palabras, es hablarle de su sacrificio, es dar a conocer a Jesús a los demás, es predicar su evangelio a los demás. Por eso dice el apóstol Pablo, escribiendo a los romanos, porque si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. O sea, con el corazón tú crees para justicia, claro. Pero con la boca tú confiesas para salvación, porque tú le estás llevando el mensaje de salvación a las personas. Por eso Pablo dice, recuerda que dice, cualquiera que se avergonzare de mí, de mi palabra, de la generación adúltera, pecadora. Por eso Pablo dice en Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para todo aquel que cree. Al judío primeramente y después al griego. Así que este intercesor, este está intercediendo por nosotros, que está confesando nuestro nombre delante del Padre, delante de los ángeles, Él también desea que tú y yo le confesemos delante de los hombres también. Ahora, acá, en la parte del jueves, con la cual vamos a terminar, aquí vamos a estudiar el día de la expiación. Y si cabe el término, aquí está la panacea de todo lo que hemos venido estudiando durante esta semana. De todo lo que hemos dicho y de lo que queremos decir. De lo que queremos que usted entienda. Y me voy a tomar un tiempito para que usted pueda entender esta parte. Porque dijimos que el santuario es una doctrina exclusiva de los adventistas. Por lo tanto, queremos que usted pueda entender lo mejor posible esta parte que habla del día de la expiación. Si usted lee la Biblia y usted ve el trabajo que realizaban los sacerdotes y qué hacían ellos en el día de la expiación, entonces usted podrá entender muy bien lo que Cristo está haciendo por nosotros, lo que queremos enseñar y lo que habla la lección de esta semana. Número 1. Nosotros queremos que usted entienda que en el cielo hay un santuario, igual que el santuario terrenal, con sus 2 compartimentos y todo. ¿Es probatorio con la Biblia que en el cielo hay un santuario? Miren lo que dice la Biblia. Éxodo 25:40. Dios le dice a Moisés, mira, hazlo conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte.
O sea, eso le dice Dios a Moisés. En Hechos 7:44 dice: tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto, como había ordenado a Dios cuando dijo a Moisés. Mira, cuando Dios le dijo a Moisés que lo hiciese conforme al modelo que él había visto. Repito, Hechos 7:44. Tuvieron nuestros padres el tabernáculo en el desierto. Tuvieron nuestros padres el tabernáculo de testimonio en el desierto, como había ordenado Dios cuando dijo a Moisés que lo hiciese conforme al modelo que él había visto. Y en Hebreo 8:5 dice: los cuales sirven a las cosas celestiales como figura y sombra. Dice, como lo advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciendo: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Entonces la Biblia señala que había un santuario terrenal que era la figura del verdadero santuario celestial donde está Cristo hoy intercediendo por ti y por mí. Y si eso te parece poco, mira qué dice la Biblia en Hebreos 9:24. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el mismo cielo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. O sea, la Biblia es reiterativa y afirma que en el cielo hay un santuario que es el original, que es el modelo de aquel santuario terrenal. Por lo tanto, el trabajo, la intercesión de Cristo en el lugar santísimo es el modelo de aquel que se hacía en el día de la expiación. ¿Cómo se hacía? ¿Qué se hacía en el día de la expiación? El día de la expiación, por ejemplo, día en hebreo es yom. El resto de las palabras significa limpiar, finiquitar, liquidar, limpiar. Entonces, en el cielo ahora mismo, en el lugar santísimo, Cristo está realizando una obra de juicio. Recuerde que de las 7 iglesias que habla el Apocalipsis, nosotros pertenecemos a la iglesia de la Odisea. Fueron 7 iglesias literales que representan los distintos periodos por los cuales tendría que pasar el pueblo de Dios. De ellas, reitero, nosotros pertenecemos a la iglesia de la Odisea. La Odisea significa pueblo juzgado o juzgando el pueblo, como te quiero decir. ¿Por qué? Porque allí se está haciendo una obra de juicio ahora. Eso es lo que Cristo está haciendo. Primera de Pedro 4:17. Porque es tiempo que el juicio comience por nosotros. Y si primero comienza por la casa de Dios, ¿cuál será el fin de aquellos que no conocen el Evangelio? Yo quiero decirle a usted, que verá este video, que cuando Cristo venga no viene a juzgar. El juicio se está haciendo ahora. Que los impíos no van a ser juzgados junto con los justos, dice la Biblia. Ni se levantarán tampoco juntos. Cuando Jesús venga, los que estén en el sepulcro, solamente los que han hecho su voluntad de Dios, oirán su voz y se levantarán. 1 Tesalonicenses 4:16. Los demás se levantarán después de 1000 años. Entonces, una pregunta, algo quiero que usted entienda. Y entiende entonces el trabajo que Cristo está haciendo ahora como intercesor en el santuario celestial, en el lugar santísimo. No todo, y entienda bien para que no me malentienda, trate de comprenderlo mejor, preste oído. No todas las personas cuyo nombre están inscritos en el libro del cielo, en el libro de la vida ahora, serán salvos. Repito, no todas las personas que sus nombres están inscritos
en el libro de la vida van a ser salvos. Como dice la Biblia en Apocalipsis 3:5, el que venciere será vestido de vestidura blanca, y no borraré su nombre, sino que confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de los ángeles del cielo. Repito, el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, sino que confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de los ángeles del cielo. Lo que Cristo está haciendo ahora es, muchos nombres que están inscritos en el libro de la vida, tristemente, están siendo borrados. De ahí que cuando dice la Biblia en Mateo 24:13, pero el que perseverare firme hasta el fin, ese será salvo, significa que hay que perseverar. Entonces, estos nombres que están siendo borrados ahora, en el juicio, eso es el juicio que se está haciendo tal como se hacía en el Yom Kippur, que era el día de juicio, era un día dedicado solamente al ayuno y a la oración. Y todo aquel que no arreglaba su vida con el Señor, en ese día era cortado de su pueblo. Entonces, este es un juicio que no debe atemorizarnos, porque quien lo está llevando está más interesado en nuestra salvación que usted y que yo. Fue quien murió por usted y por mí. Es ese cordero sacrificial del cual estamos estudiando en esta semana. Es aquel que está intercediendo por usted y por mí. Entonces, vale la pena que nosotros estudiemos detenidamente, estudiemos en forma detenida esta lección que nos habla del santuario. Deseo que Dios les bendiga a todos, Dios bendiga a todas las personas que verán este video. Esperamos que usted estudie estas lecciones junto con nosotros. Que Dios nos bendiga y nos veremos en otra lección análoga.